el relato de la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén es mucho más que una historia familiar, que una historia bien conocida o que una historia sobre la familia de Jesús. Este es un pasaje bíblico donde podemos ver algunos de los temas más importantes del Evangelio según San Lucas. Y por lo tanto, temas que son también importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los Hechos es la segunda parte o la continuación del Evangelio según San Lucas. Además, podemos ver en este texto el origen de una práctica bien interesante y bien importante. Y esa práctica es la presentación de los niños y de las niñas al Señor. De acuerdo a Lucas 2:21 en adelante, los padres de Jesús, María y José, llevan a su niño al templo y lo llevan para presentarlo al Señor, pero también para ofrecer la purificación de ellos. Levítico capítulo 12, uno de los libros del Antiguo Testamento, dice que después que una mujer israelita daba a luz un niño o una niña, debía ir a purificarse. Y usted se preguntará, ¿a qué eso se debe? Porque nosotros no vemos en nuestra cultura el dar a luz como algo inmundo o algo que ensucia a la mujer. Pues no se refiere a eso. Lo que pasa es que en un parto se pierde sangre. Y los israelitas entendían que la sangre contaminaba. Así que después de usted haber tenido algún tipo de hemorragia, usted se tenía que descontaminar, se tenía que purificar. Por lo tanto, Levítico 12 dice que la mujer debía ir a presentar esa ofrenda para purificarse. Ahora, de paso, implica también que el niño o la niña que nacía era presentado al Señor, sobre todo el primer hijo varón. El primer hijo varón había que dedicarlo al Señor, había que llevarlo al templo y decirle al Señor: Padre, este bebé es tuyo y lo consagramos a tu servicio. Por lo tanto, la visita que hacen María y José al templo demuestran que eran personas de fe, que eran personas piadosas, que eran personas que tenían una fe verdadera y un compromiso con Dios. Y en este punto es importante que notemos que María y José presentan una ofrenda que consiste de 2 tórtolas o 2 palominos. Y eso a nosotros nos suena medio extraño, porque si usted ha leído un poquito del Antiguo Testamento sabe que por lo regular lo que se presentaban eran ovejas y carneros, no pajaritos en ofrenda. Y cuando usted lee Levítico 12:7 encuentra que la ofrenda correcta era una oveja. Pero en el versículo 8 se dice que si la familia era muy pobre y no tenía el dinero suficiente para comprar una oveja, la ley permitía que se llevaran esos 2 pajaritos. Uno en holocausto y otro en expiación. Eso quiere decir que María y José eran personas pobres. Ellos dan la ofrenda de los pobres. No eran personas adineradas, sino eran personas muy sencillas que dentro de la sencillez de su fe llevan al Señor lo mejor que pueden, aunque sea humilde. El texto nos continúa diciendo en la parte que no leímos, los versículos 25 en adelante, que había 2 ancianos en el templo que se pasaban allí orando a Dios y alabando su nombre constantemente. Y estos 2 ancianos, como si fueran profetas del Antiguo Testamento, hacen cada uno un acto profético donde reconocen que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador enviado por Dios para beneficio de la humanidad. Y estos 2 ancianos se llaman Simeón y Ana. Lucas los presenta como gente fiel, que estaban esperando con ansia que Dios interviniera en nuestra historia, salvando al pueblo de Israel y trayendo bendición
a toda la humanidad. El Evangelio según San Lucas destaca el lugar especial que ocupa la ciudad de Jerusalén en la historia de la salvación. Cuando usted lee el texto, a Simeón se le describe como un hombre que vivía en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 25. Y a Ana se le describe como una mujer que esperaba la redención en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 38. El Evangelio según San Lucas le da un lugar bien especial a la ciudad de Jerusalén y le da un lugar bien especial al templo de Jerusalén. Si usted va al capítulo 1, va a encontrar que en los versículos del 8 al 20 se dice que había un hombre sacerdote llamado Zacarías que nunca había tenido niños, que cuando estaba en el templo recibe una visión de ángeles y un ángel le dice que él en su edad madura va a ser papá de un bebé, y ese bebé nació y llegó a ser Juan el Bautista. Cuando usted va al capítulo 24, el último capítulo de Lucas, versículo 53, el Evangelio de Lucas termina diciendo que los discípulos de Jesús estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y todo esto nos recalca que Jerusalén ocupaba un lugar especialísimo dentro de la historia de la salvación. Es un lugar donde Dios actúa. Es un lugar donde Dios hace cosas grandes y maravillas para su pueblo. Y Simeón y Ana viven en Jerusalén, pasan su tiempo en el templo de Jerusalén, orando y esperando que Dios cumpla sus promesas de vida. Y la vida que Dios da es para toda la humanidad. Primero para Israel, aquellos que recibieron la promesa y el pacto, pero esa vida, esa promesa nos llega a todos nosotros en el nombre de Jesús. Eso queda claro, porque ambos ancianos hacen declaraciones sorprendentes sobre Jesús. Uno dice que Él iba a traer consolación, y el otro dice que Él iba a traer redención. Todo eso queda claro una vez más en el versículo 30, porque allá en el versículo 30 el anciano dice: porque han visto mis ojos tu salvación. El ver al niño Jesús implicaba que él ya estaba viendo la salvación de Dios en acción. En el versículo 32 encontramos otras dos declaraciones, afirmaciones importantes acerca de la salvación. Y estos reclamos, si usted ha leído un poquito de el Antiguo Testamento, notará que se parecen mucho a lo que dice el libro de Isaías. Se describe al niño Jesús como aquel que será una luz para revelación a los gentiles, o sea, a los pueblos no judíos, y gloria de tu pueblo Israel. Eso es bien importante, mis hermanos y mis hermanas. Es bien importante, porque una vez más se recalca este tema central de las Escrituras. Una vez más se recalca este tema central de la palabra de Dios. La salvación es para toda la humanidad. La salvación es para toda la humanidad. Y Dios tiene un plan para incluir en su plan de salvación tanto aquellas personas que son judías como las que no lo son. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿ese no es acaso uno de sus temas centrales? Que comenzando desde Jerusalén, el Evangelio llega a todas partes del mundo conocido. O sea, que en este texto tan sencillo vemos estos hilos conductores que nos hablan de cómo Dios ha de manifestar su salvación para toda la humanidad. Ahora bien, hay otro elemento importante a considerar, y es que nosotros
pertenecemos a esta tradición que se llama la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Una denominación relativamente joven. El cristianismo tiene cerca de 2000 años y nuestra denominación apenas tiene unos 200 años de fundada. Y nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestra tradición, como todas las otras iglesias, denominaciones y tradiciones, tiene unas marcas distintivas, ¿verdad que sí? Y una de las cosas que distingue a los discípulos de Cristo es que nosotros no bautizamos a nuestros niños, sino que los presentamos al Señor. Y esa es una de nuestras tradiciones más importantes. La tradición de presentar nuestros niños y nuestras niñas al Señor se inspira precisamente en este pasaje bíblico que leímos de Lucas capítulo 2. ¿Por qué nosotros presentamos a nuestros niños al Señor? Para seguir el ejemplo de la familia de Jesús, que presentó a Jesús en el templo. O sea, del mismo modo como Jesús fue presentado en el templo, nuestros niños son presentados y dedicados a Dios en nuestro templo. Amén. Al igual que en el caso de Jesús, cuando una familia trae a su niño o a su niña para presentarlo al Señor, demuestra que tiene un compromiso con Dios. Demuestra que tiene un interés en la fe. Y demuestra que tiene un deseo de que ese niño y de que esa niña crezca espiritualmente, no solamente materialmente. Esto es bien importante, porque nosotros vivimos en un país donde cada vez hay más gente y cada vez hay más poca vergüenza. El jueves participábamos de un evento de un grupo de líderes comunitarios y religiosos, un frente amplio, que estamos tratando de buscar alternativas a la criminalidad. No sé si usted está consciente que en los últimos 11 años, del 2000 al 2011, 10.500 personas han sido asesinadas en Puerto Rico. No sé si usted está consciente que en Puerto Rico hay cerca de 200 suicidios al año. Y que ahora mismo hay decenas y decenas de cuerpos en la morgue, en medicina forense, que no se sabe si han de ser clasificados como víctimas de asesinato o de suicidio. O sea que todos estos números van a subir. Una porción alarmante de esos asesinados y asesinadas son personas menores de 30 años. Véalo en las noticias. Víctimas de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años. 10.000 hombres en la cárcel en Puerto Rico. ¿Y qué va a hacer eso en nuestras comunidades? En Puerto Rico, de por sí, de cada 100 bebés, nacen 52 mujeres. Solo 48 hombres. Ese es el promedio en Puerto Rico. Si muchos de ellos van a ser asesinados o van a terminar encarcelados, ¿cuál va a ser la composición de la familia puertorriqueña en unos años? ¿Con quién usted va a formar una familia? Si por cada 40 y tantas mujeres disponibles, nada más hay 30 o 31 o 32 hombres hábiles. Hermanos, hermanas, nosotros necesitamos entender que no basta nada más el crecimiento físico. Necesitamos un crecimiento espiritual y moral. Amén, amén. Un crecimiento espiritual y moral. Que nuestros niños aprendan que existe el bien y que existe el mal, que hay cosas buenas y que hay cosas malas, que hay cosas que bendicen y hay cosas que no.
Que hay cosas que edifican y le permiten a usted crecer y otras cosas que le destruyen. Y todo eso comienza desde que son bebés. Cuando una familia trae a su niño o a su niña y le presenta al Señor, está haciendo un compromiso de que desea que su niño crezca espiritualmente. Pero para eso, ese bebé, esa bebé necesita un papá y una mamá que también sean gente de fe. Amén. No es nada más que yo quiero que la nena se encamine en el camino bueno y que la nena o el nene crezcan en la fe, así que los mando con la tía o con la abuela, pero yo no voy a la iglesia y yo no busco de Dios. Mire, como José y María le dieron un buen ejemplo a Jesús, un buen ejemplo de fidelidad a Dios, usted y yo también tenemos que hacer lo mismo, dándoles ejemplo a nuestros niños y a nuestras niñas de qué significa el compromiso cristiano. Así como Simeón y Ana fueron testigos de la presentación de Jesús, nosotros también en nuestra iglesia invitamos a la familia extendida y a las amistades a que participen de la presentación de nuestros niños y de nuestras niñas en el altar. Y esos testigos juegan un papel bien importante, porque se comprometen a ayudar a papá y a mamá a levantar a sus críos en los caminos del Señor. Además, ir al templo significa que usted está ante todo el pueblo de Dios, ante toda la comunidad de fe. Por lo tanto, toda la iglesia se compromete a continuar ofreciendo oportunidades de crecimiento, de adoración y de servicio que faciliten el desarrollo espiritual de nuestras niñas. Yo hablaba con una joven mujer hace unos días, y ella, como muchas mujeres en Puerto Rico, está en una relación con un hombre que tiene niños de otra pareja, y los niños son un campo de batalla. Él los pide y no se los dan. Él los va a buscar y no permiten que se suban al auto. Y continuamente están batallando. A los niños le han indicado que tienen que odiar a esa señora porque es mala. Y yo le dije, en nuestra iglesia, si los pueden traer, tenemos oportunidades. No solamente la escuela bíblica, tenemos Castillo Fuerte, tenemos programas como el de la familia Espinosa y tenemos varios programas para nuestra niñez. ¿Por qué? Porque ese veneno que se le inculca a esos niños de pequeños va a dar un fruto negativo en el principio. Mire, gente, si usted pasa por un lugar y hay fango, hoy, usted sabe que hay fango hoy porque llovió ayer. Si lo que está lloviendo sobre la mente y el corazón de estos niños es negativo hoy, no espere tierra fértil mañana. Las lluvias de hoy causan lodo mañana. Y por eso nuestra iglesia tiene que continuar este compromiso de desarrollar ministerios con la niñez. Amén. Y ustedes y yo tenemos que comprometernos al trabajo voluntario con nuestra niñez para poder sanar nuestra cultura. En la tradición Discípulos de Cristo celebramos el bautismo, pero el bautismo queda reservado para las personas que pueden pedirlo y decidir que están en el momento de ser bautizadas. Déjeme decirle, con mucho amor, nunca presione a nadie a que se bautice. Hay personas que ya tienen su niño, su niña, nieto, nieta, sobrino, sobrina. Tienes 11 años, vete, toma la clase de bautismo, te tienes que bautizar. Eso no funciona.
Porque si usted se bautiza sin fe, lo único que hace es mojarse. Ahora, cuando usted comprende el significado del bautismo, entonces es que usted puede tomar las clases, comprender los puntos principales de la fe cristiana, puede tomar una decisión de fe y puede descender a las aguas bautismales con plena certeza de lo que está haciendo. Y eso es lo que queremos, que las personas que desciendan a las aguas bautismales lo hagan porque aman a Dios y no porque están siguiendo una tradición familiar. En conclusión, les digo que hay un versículo bien lindo del capítulo 2, me refiero al versículo 40, que termina diciendo: y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Se lo repito: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos y hermanas, quiera Dios que todos nosotros, ustedes y yo, no importando nuestras edades, porque algunos de nosotros ya pasamos de esa edad donde podemos ser llamados bebés, podamos crecer espiritualmente, fortalecernos espiritualmente y verdaderamente alcanzar nuevas cumbres en la fe de Jesucristo. Quiera Dios permitirnos levantar familias fuertes, sanas, saludables, donde nuestra niñez pueda crecer cerca de Dios, viendo buenos ejemplos de fe en papá, en mamá, en abuelo, en abuela y en toda la iglesia de Jesucristo. Quiera Dios que nosotros también podamos crecer espiritualmente, fortalecernos, ser personas llenas de gracia y de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.